Por aquí estamos para charlar con vosotros, familia. ¿Qué tal? ¿Cuál era el tema de hoy? Me ha gustado el nombre, pero no me acuerdo cuál era. El tema era algo de no ir a la iglesia, ¿no? De gente que no hemos estado en la iglesia y demás. No lo entenderás si te quedas fuera. No soy de ningún lugar, soy de donde quiera. El corazón en Madrid, la mente en África. Muy buenas a todos. Buenas Mira, tardes. esta mañana para grabar nos ha pasado de todo. Bueno, esta tarde, es la tarde ya. Sí. Y nos ha pasado de todo. Pero empezamos por la mañana, de ahí que... Normalmente queremos hacerlo del tirón, pero estamos cortando varias veces, pero lo vamos a conseguir. Así que aquí viene un capítulo nuevo Cuarta de vez. Coleñe Podcast. A ver, el tema de hoy se va a llamar gente que no pisaría una iglesia. Eso. ¿Vale? Porque tenemos a dos personas que no pisarían una iglesia. Uno, porque la iglesia ha sido inteligente y les ha prohibido la entrada. Y en otros casos, porque ellos mismos decidieron no pisar una iglesia. No, pero hablando en serio, justo teníamos por aquí, tenemos el libro. ¿Jesús en los bares? Jesús en los bares de David del Lago, un libro buenísimo. Guapísimo, de verdad. No sé si tienes el párrafo que hemos leído antes. Está por aquí. La verdad es que me lo he tropezado casi de casualidad, lo he comentado y hemos dicho, esto lo queremos poner. Dice así, con dos preguntas. ¿Dónde están los españoles? ¿Y dónde estaría Jesús? ¿Cuántas veces he ido a tomar algo al bar de la esquina y no me he dado cuenta de lo importante que son esos sitios para las personas de a pie? Para muchos es como ir a la iglesia los domingos. Es algo tan habitual en sus vidas que lo hacen instintivamente. Los pastores de los españoles son los dueños de los bares. Wow. David, buenísimo, tío. Publi. Nos hace pensar porque muchas veces, como tenemos estructuradas nuestras iglesias, a veces queremos que la gente española venga a nuestras iglesias y es muy difícil, casi imposible, que la gente haga este recorrido. Y vamos a ver un poco de varias razones de por qué esto sucede. Entonces, ¿qué nos podéis contar de por qué vosotros fuisteis gente que no pisaría una iglesia? Tú, por ejemplo, Tony. Mira, para mí la iglesia no iba a ser un sitio donde yo me sintiera bienvenido. Mi concepto es que la iglesia era un sitio ajeno a mí, que no estaba hecho para mí, al que había ido alguna vez con mi abuela a alguna misa puntual de pequeñito, con una liturgia que yo no entendía, con un rollo que no era el mío, y cuando ya crecí, pues además todo lo que había oído era que me iban a prohibir todo lo que me gustaba y a no dejarme salir con chicas. Así que, ¿para qué iba yo a querer ir a una iglesia que luego, cuando se convirtió en una comunidad, para mí un sitio que me abrazó, me envolvió y que lo que fui tenía y me gustaba y había... La primera vez que entré en una iglesia evangélica y veo que hay batería y guitarras eléctricas, digo... Oye, esto podría gustarme. Ahí empezó a romperse este muro, pero mi primera sensación era... Es que eso mola. Es que eso mola. Pero mi primera idea era la iglesia no es para mí y además no quiere serlo. Yo me acuerdo para mí de las primeras veces... claro, yo vengo de un trasfondo católico, entonces sí que me gustaba ir a misa de iglesia. Y cuando fui a una iglesia evangélica, que creo que tenía 7 años, 8 años, de las primeras veces... Lo que más me llamó la atención fue los instrumentos musicales. Dije, aquí tienen instrumentos musicales y me acuerdo que quería tocarlos. No fui a una reunión como así, sino era amigos de mis padres, creo que tenían un sitio donde se reunían. Y lo primero que yo vi fueron los instrumentos musicales y dije, esto puede molar. Porque claro, estaba acostumbrado a misa, no habían, al menos a las misas que yo había ido, no había instrumentos, era cajón más solemne, pero con 8 años yo dije, este sitio tiene batería. O sea, ¿Qué instrumento había? En la iglesia tenía batería, o sea, tenía ahí puesta la batería y la guitarra y tal, cosas que yo no estaba acostumbrado a ver en una iglesia. Creo que el set de la iglesia evangélica como instrumentos no puede faltar el piano, la batería y, no sé, el bajo y la guitarra, ¿no? Bueno, yo vengo de un contexto de iglesia evangélica, aunque mis padres eran católicos, pero bueno, ellos conocieron la iglesia evangélica y ahí me he criado yo. Y yo creo que uno de los bonitos recuerdos que tengo de adolescente y niño era un poco eso, eran las alabanzas, era, bueno, eso, escuchar la música y bueno, conforme iba creciendo un poquito más adolescente y demás, pues claro, al final te aprendes todas las canciones, ¿no? Entonces, yo creo que tuve una etapa como de cantante frustrado,
porque le ponía como todo en la potencia con la voz que tengo potente yo. Estaba ahí. Sí, entonces creo que eso me gustaba mucho, porque, no sé, me gustaba cantar. Hasta el día de hoy me gusta cantar, aunque no soy yo cantante profesional. No, pero hemos estado tú y yo en el coro y te he visto darlo. ¿Ves? Claro. Yo algo que creo que cuando... Me acuerdo un día, yo tendría unos 12 años y llegó mi madre a casa diciéndonos que había conocido a Jesús. Claro, mi primera impresión fue preguntarle, vale, ¿Jesús tiene barba? ¿A qué se refiere con ha conocido a Jesús? Y tal. Y luego empezó a llevarnos a una casa de unos misioneros. Era como pues tenían reuniones como células de hogar, como en casa, y lo hacían en casa. Entonces, claro, no tuve un choque muy grande porque yo no empecé yendo a un culto de domingo directamente, sino iba a las reuniones. Y yo me acuerdo al principio que yo le pedía a las misioneras que llevaban estas reuniones, le digo, mira, ¿me puedes dejar? Vosotros os reunís ahí en el salón y me podéis dejar en la habitación una tele que yo quiero ver. Además, era a la misma hora que daban Embrujadas. Y yo quería ver Embrujadas y digo, yo me quedo aquí viendo Embrujadas. Y muy amablemente me dejaban. O sea, mi familia se iba a la célula de hogar y yo iba a la habitación, me quedaba viendo series porque no quería nada que ver con lo que era. Para mí era un cambio de religión y era un choque porque yo digo, pero si ya sabemos de Dios, si ya hemos... Digo, ¿por qué me tengo que cambiar de religión? Y eso me chocó un montón. Y claro, pero lo que no me daba cuenta es que sí que mi madre... que además estaba pasando una etapa bastante difícil de vida y tal, la veía sonriendo. Estaba siendo más feliz realmente. Y yo dije, guau, empezaba a pensar como, bueno, esto está siendo bueno para ella, porque ya estaba acostumbrado de no ver a mi madre feliz, ¿sabes? Después de haber pasado un divorcio y varias cosas difíciles, pero lo que a mí me ayudó era, la veo feliz, ¿sabes? La estoy volviendo a ver sonreír. Entonces ahí dije, bueno, quizás sí que ha encontrado a Jesús de verdad. No solo la imagen de hombre con barba, sino ha podido encontrar a Jesús. Yo recuerdo, claro, ahora que estás hablando de la adolescencia, yo recuerdo que conforme yo voy creciendo más, en vez de acercarme más, veo que hay un punto donde por rebeldía y por diferentes motivos, yo empiezo a tener varios choques de lo que es ir a la iglesia y de lo que es ese, como tú dices, lo que tu madre dijo de conocer a Jesús. Básicamente porque yo quizá no veía reflejado ese Jesús o todo lo... Vamos, que te rebelaste. Sí. O sea, ¿qué hiciste para rebelarte? Pues básicamente es todo lo que en la iglesia te dice y te habla de cómo ser un buen cristiano o cómo ser cristiano, yo era todo lo opuesto. Entonces en mi etapa de adolescencia pues empecé a hacer un montón de cosas delictivas varias y esa, digamos, doble vida no era sostenible para mí, porque yo luego llegaba a la iglesia y me sentía mal. Y aparte de que me sentía mal, chocaba con lo que yo encontraba ahí, que era que la gente estaba bien, que había siempre una buena cara, un buen rostro, una buena sonrisa. Y, como experiencia, ¿no? Sí, y eso era algo que a mí me chocaba. Y bueno, era como que nunca nada estuviese mal. Entonces yo llegar a un sitio donde las cosas no están mal, si yo estoy mal, a mí me traía como un golpe y eso cada vez me hacía alejarme más y meterme mucho más en mi mundo de rebeldía. Ahora sí que tengo un gran recuerdo a Fabián, te quiero, tío, si ves esto en algún momento. Él, fuera de lo que era el contexto de la iglesia, él ya era, ni siquiera era adolescente, él tendría ya como 20 y pico de años. Pero él, no sé, quizás que vería en mí o lo que fuera, que él, fuera del contexto de las paredes de la iglesia, él venía conmigo. Me recuerdo que él me enseñó a patinar. Yo empecé a salir con él y él empezaba a hacerme ciertas preguntas donde se interesaba por mi vida y de alguna forma yo recuerdo mucho esa etapa porque
recuerdo que era un tiempo y un momento donde sé que había cosas que necesitaba y no entendía, y era como sí, es como yo creo en Dios y estoy en ese punto donde quiero avanzar, pero yo no encuentro cómo dentro de lo que es la iglesia en un domingo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces con él recuerdo que fuera de ese espacio, no sé, había preguntas, simplemente era pasar tiempo conmigo o lo que fuera, y recuerdo que eso fue muy bueno y me ayudó bastante en ese tiempo, aunque luego seguí haciendo un poco lo que me dio la gana y fui a peor, pero sé que me sirvió. Pero algo sembró. Sí, ahí, algo sembró. Wow. Sí. Hombre, para mí también, es lo que digo, el cambio es que la iglesia sea real contigo. Aquí Fabián que dices fue real contigo dentro y fuera de la iglesia, no era solo hay que aparentar esto. Yo me acuerdo cuando salíamos de la iglesia donde iba, con el tiempo que me alojaron los padres de Yampi, íbamos los domingos, íbamos allí y teníamos mucho sentimiento y vivíamos el momento de comunión con Dios y salíamos, y en el momento de salir 3 de 4 veces por lo menos había una discusión en el coche. Que podía ser porque salíamos un poco tarde y luego había una partida de pádel o ponían fútbol o lo que fuera, o podía ser cualquier otra excusa, pero 3 de cada 4 veces cambiábamos de estar en la iglesia muy bien y muy honestamente y haberlo buscado de corazón a un choque de realidad de nuestros caracteres no están ni de coña a la altura de lo que estamos teniendo aquí. Pero la sensación era de hipocresía para mí, era de algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal para perder el control otra vez. Porque ahí dentro lo que hemos vivido ha sido real. No sentía que fuera una doble cara. Bueno, no sé si recordáis qué cosas hicieron que fuerais gente a la que le costaría entrar en una iglesia de nuevo. Yo estaba pensando, os doy un poco de tiempo para pensar, pero algo que a mí me ha pasado. Claro, yo me acuerdo mis padres reuniéndose en casa, no teníamos otros jóvenes, por así decirlo, para hacer mucha vida y los que lo llevaban eran 2 misioneras y el pastor, que era mayor. Y claro, también dentro de lo que ellos podían hacer, yo no me encontraba no encajaba mucho, por así decirlo. Las reuniones eran bastante largas. Ahora me encantaban las canciones, o sea, la música fue como algo que sí que conectó muchísimo conmigo, y ver lo que estaba pasando en mi familia, pero yo mismo me sentía como raro, digo, no estoy encajando, y me acuerdo una vez que estaba llorando, porque digo, es que no siento que estoy encajando, no sé por qué tenemos que estar haciendo esto, y Fabi, una de las misioneras, que es una de nuestras mejores amigas y alguien que ha sido clave en nuestro caminar con Dios, que ella se acercó y me escuchó, ¿sabes? Yo estaba llorando y yo le decía a Fabi, pues que no podemos hacer cosas que hace la gente normal. Y ella me dijo, sí que hacemos cosas normales, podemos ir al cine, podemos ir a hablar. O sea, tuvo mucha compasión en ese momento conmigo, porque era un momento bastante sensible de yo a decir, mira, ya no quiero nada más que ver con esto. Y su amor y esa cercanía me ayudó mucho. O sea, ese calor personal que ella me dio de decir, oye, vamos a hacer esto juntos y si a ti te apetece algunas veces hacer esto, podemos hacer el esfuerzo. Y eso, la verdad que esa inversión ayudó mucho a mi caminar con Jesús. A ver, mi camino es que es un poco inusual en este sentido, porque yo, de haber tenido una infancia donde mis padres no me acercaron en absoluto a lo espiritual en general, de ahí nace en mí un hambre por lo místico y empiezo a buscar libros de poderes psíquicos, literalmente, que tenía mi abuelo, que tenía mi tío, y yo tengo un hambre de algo espiritual por ahí desde pequeño. Para cuando llego al momento en que Fiorella, la que es mi esposa y que coincide que es tu hermana, me invita a y que está ahí mismo. Y que coincide que está. Y que está detrás de cámaras. Producción. Cuando ella me invita a la iglesia y yo tengo ahí un encuentro, una revelación, un momento de wow, Jesús es real, ya está aquí, yo ya vengo de ser un místico. Dame las reglas que quieras ahora que te las compraré. Porque ahora se ha roto esa barrera de la iglesia no me quiere a mí y yo quiero abrazar lo que hay aquí, entonces yo me metí hasta la cocina. Y como he dicho en otros episodios del podcast,
fue un proceso y muchas cosas intenté compaginar y transigir y mantener lo que ya tenía de cómo entendía yo que funcionaba el mundo. Pero eso, para mí lo clave fue que me invitaron a ir. Ya. Y eso lo cambió todo. ¿Era la chica que me gustaba? Era la chica que me gustaba. Pero te digo una cosa, solo por las conversaciones que había tenido con ella, hubiera ido a algo de lo que me invitara a ella, incluso no hubiera tenido un interés romántico. Porque de verdad no sé, alguien que conecta contigo, ella me hizo por la primera parte de la iglesia que me hizo sentir que podía pertenecer, que podía conectar, que podía responder a mis necesidades intelectuales. Y si la iglesia podía hablarle a mi parte intelectual, yo quería. O sea, tú eres un testimonio de que evangeligar funciona. En las circunstancias exactas. Wow, pero o sea, un choque porque, claro, es un mundo muy alejado a la experiencia cristiana, Mucho. todo de Jesús. Mucho. De ser muy nueva era y todas las religiones contienen la verdad y lo importante es cómo lo enfoques tú, no, ¿sabes? El Dios de la Biblia que has visto un poquito de vistazos, de leerlo en tebeos de los testigos de Jehová, literal, yo sé lo que en aquel momento me daba un poquito de contexto. En las tebeitos estos del reverendo Chick, que los considero malísimos, pero daban teología real cristiana. Oye, Dani, me crea curiosidad Dime. el cómo esa parte de tú buscar toda esa parte espiritual, cómo en el adentrarte con la iglesia evangélica, ¿tuviste algún tipo de choque con la gente? Me refiero, ¿cómo la gente y tú abordasteis el poder encontrar no sé, un acuerdo o no totalmente desacuerdo? No, pero verás, el problema aquí es que yo había sido muy autodidacta, así que yo no tenía ningún hábito de tener a nadie que me guiara. Ni me pasó por la cabeza que yo esto tendría que llevárselo a alguien que supiera y que me ayudara a proceder, que me pudiera mentorear o discipular, ni conocía esas palabras. Así que entré, cogí una vez más la teología que ahora tomaba como verdadera, la de la Biblia, y empecé a trabajar yo solo. Entonces no hubo un choque con alguien, no hubo un aquello de Tony, necesitas apartarte de estos hábitos de... No, fui yo, poquito a poco. Ya, porque yo creo que si llegas tú y llegas directamente así con la iglesia, quizá la iglesia como ¡guau! ¿Sabes? Sí, me ha sido quizá un poco... Hubiera podido ser, pero como fue así discreto, pues no llamó la atención y quizá el proceso fue más orgánico. Más lento también, pero más orgánico. Para mí, yo creo que fue una mezcla de varias cosas. Como decía antes, era un poco la parte donde yo estoy empezando a encontrar rebeldía en mi vida y cosas que no se conectan con... no tienen nada que ver con lo que es ser cristiano. Entonces eso obviamente chocaba con otros cristianos dentro de la iglesia. Pero aparte de eso es quizá yo recuerdo que siempre me decían como invita a tus amigos a esta actividad y tal y no sé qué. Y yo había una sensación en mí de como, ay sí, como te quiero invitar, pero otra parte también como de vergüenza. Eso de tú invitar a amigos tuyos. Yo invitar a amigos míos, porque sí. aún estabas formando parte de la iglesia. Exactamente, ahí todavía estaba. Pero estaba en ese punto donde también las amistades que yo tenía muy seguro que estaban muy lejos de lo que era Dios o el cristianismo. Entonces había un poco esa parte como de vergüenza también de decirles que les quería invitar porque ni yo tampoco realmente tenía un responder de por qué les quería invitar. Es como, ¿qué hay ahí dentro que me vaya a ofrecer algo mejor que lo que estoy encontrando fuera, ¿no? Y sí, creo que ahí empezaba a entrar un poquito esos choques, porque creo que había o he tenido la experiencia de encontrarme con que básicamente es como que el punto de ir a la iglesia es A, B y C. Cuando digo A, B y C es como llegas a la iglesia, tienes una forma en la que hay que estar, en la que tienes que comportarte o estar ahí, y es como que si se sale de ahí, si eres una persona que está por primera vez, si se sale de eso, es como extraño, ¿no? Entonces, sí, para mí era un poco, empezaba a ser
chocante y es como que a mí me apetecía más seguir haciendo lo que estaba haciendo fuera, que era, pues eso, como dije antes, tener una vida delictiva, que lo que encontraba en la iglesia en ese punto. Y sí. Me he perdido un poco. ¿Sí? Perdón, sí, me he perdido Perdón. en la historia. Sorry. ¿Me puedes ayudar a conectar? Básicamente, yo empecé a tener choques con la iglesia porque veía un poco que era como un A, B y C. Era algo que tenía que repetir una y otra vez y no era algo que me hiciese avanzar, a diferencia de este amigo que he dicho, que pasaba tiempo conmigo, que disfrutábamos de hacer otras cosas y que no todo lo que era mi vida tenía que estar en base a quizás como, por ejemplo, un domingo. Llego, escucho las palabras de alguien que está predicando, hay unas alabanzas, oramos juntos y termina y me voy a mi casa. ¿Entiendes? Entonces, eso es un principio de los choques que empiezo a tener. Interesante. Como el choque con la religión, la estructura así en crudo. Esto es lo que hay que hacer y entonces ya eres cristiano. Y luego, pues igual sí, igual no. Sí. Pero me faltaba realmente vivir la experiencia de estar conectado a Dios realmente, que eso fue un proceso que poco a poco luego fue viniendo. Me ha hecho gracia porque cuando dices lo de tenía este entorno así delictivo, lo dices como si fueran más honestos consigo mismos, pues robaremos o seremos vándalos o lo que sea, pero al menos lo sabemos si no hay dobleza aquí, ¿sabes? Como dice Dante Gebel, que entres en el infierno con la cabeza bien alta. Aquí estoy, Satanás, soy un buen pecador. Sí, un poco, vamos, sí, era así, literalmente. Qué duro, tío. Porque Tony había contado un poco cómo Pío, o sea, su esposa, le ayudó a entrar en la iglesia. No sé si recordáis que os ayudó a volver o a ser gente que pisara, ¿sabes? Un lugar como la iglesia. En mi caso, yo sé que yo tenía que como reconciliarme de diferentes formas, de diferentes maneras. Y en primer lugar, tenía que ver conmigo, con reconciliarme incluso conmigo mismo por haber señalado a la iglesia, quizás por cosas que a lo mejor yo vi, no me gustaron, y entonces puse el dedo para señalar de donde se supone que las cosas deben ir bien o deben ser buenas, como no encontrarlo. Eso me, como de alguna forma a mí también me dañó. ¿Qué es lo que te ayudó? O sea, estás hablando de... Hubieron varios años que estuviste sin ir a la iglesia, sin pertenecer a la iglesia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ayudó a que tú volvieras a una iglesia? Bueno, a mí algo que me hizo volver a la iglesia, y esto fue algo después que tuvo que ver con la muerte de mi padre. Mi papá falleció de cáncer. Y tiempo después de eso, tiempo después de que donde yo me puedo de alguna forma reconciliar con Dios, porque me enfadé, porque yo le dije a Dios que no lo había sanado, no lo había salvado. Yo me encuentro con una persona en Estados Unidos, un viaje que hice, y ahí me encuentro con una persona donde las palabras que me dijo, que básicamente me dijo que yo no estaba huérfano, que Dios quería ser mi padre, que Dios era mi hogar. De alguna forma yo tuve o sea, se acerca a alguien, ¿cómo fue? Porque te dijo unas palabras, o sea, a ver, yo me sé la historia, pero lo has explicado, o sea, ¿dónde estabas? ¿Qué estaba pasando? ¿Alguien de la calle de repente? Estaba en Estados Unidos. Hice un viaje justo después de que falleciese mi padre y yo fui ahí porque mi cuñado tenía que ir, y como vieron que yo estaba muy mal, pues dijeron, pues llévate al niño, eso mi madre, ¿no? Por ejemplo, mi madre, mi hermana, como llévatelo para ver si ahí pues mejoraba. Y iba paseando por una calle, decidí entrar a una tienda y ahí conocí a esta persona,
José del Salvador, que me empezó a hablar y de la nada llegó un punto en la conversación donde salió, él empezó a hablar de su papá y el papá de él tenía cáncer y falleció de cáncer también meses atrás. Wow. Y estas son las palabras que él me dijo. Me dijo, hijo, no te preocupes porque el lugar donde vas a estar va a ser mejor. Y me dijo, mira, esas son las palabras que a mí me dijo mi padre antes de fallecer. Y eso a mí de alguna forma me trajo paz. Y también lo siguiente que me dijo, que es lo que estaba diciendo antes, que Dios iba a ser un refugio para mí, que Dios iba a ser mi hogar, que Dios iba a ocupar el lugar de mi padre. Y de alguna forma o de otra, para mí esas palabras trajeron mucha paz. Y no solo eso, sino que también es como yo empecé a creer y de alguna forma algo cambió en mí, que empezó una reconciliación. Yo ni siquiera me daba cuenta o lo sabía, pero esa forma reacia que yo había adoptado de la iglesia y también Dios, porque no había sanado a mi padre, eso empezó a cambiar. Entonces recuerdo que yo regresé a mi ciudad, a Málaga, y vi a gente que estaban haciendo algo de evangelismo en la calle. Conocí a alguien de las personas que estaban ahí, me acerqué. Recuerdo que me invitó a la iglesia y yo recuerdo que cuando me invitaron a esta iglesia, recuerdo que una de las cosas que a mí de alguna forma empezó a traer como sanidad, todo lo que necesitaba, el que era líder de jóvenes en ese momento, Gerardo, me dio un abrazo que, no sé, ese abrazo me hizo sentirme bien y el cómo me acogieron, eso empezó a cambiar mis ideas, mi forma, y era como una segunda oportunidad para mí. Entonces, aunque seguía teniendo muchos choques dentro de la iglesia y de cosas que pensaba y todo eso, yo recuerdo que ahora mi esperanza de cambiar a cómo yo necesitaba seguir encontrándome con Dios hizo que eso se transformase poco a poco. Y hasta el día de hoy, que aunque sigo teniendo como mis pensamientos y de cosas de cómo funciona o cómo no funciona la iglesia en España, realmente la amo y realmente veo la importancia de lo que es tener una buena comunidad, donde relacionarte con jóvenes, donde apoyar a adolescentes que están creciendo y ahí tiene que ver conmigo, con la experiencia que yo viví. Entonces hoy día como veo a adolescentes y quiero saber de ellos, me quiero interesar, quiero abrazarles, quiero apoyarles, porque no sé, ¿no? Están pasando por quizás muchas situaciones, muchas movidas. Wow. Y yo encontrarme ese abrazo, eso hizo que cambiase muchas cosas en mí. Sí. Wow, tío. Increíble. Es tan esperanzador pensar cómo, sabes, en tu historia, escuchando de cómo Dios, desde Estados Unidos, alguien que estaba trabajando en su puesto de trabajo, rompe esa barrera de, bueno, Dios ha puesto algo en mi corazón para decirte, y te muestra el amor de Dios, y luego llegas aquí a España. También hay otra persona como Gerardo que te muestra el amor de Dios y ¿sabes? Cómo ese amor de Dios rompió barreras, incluso porque no eran ni de tu misma iglesia local, ni de tu misma denominación, ni nada. Todo eso quedó secundario y ver cómo Dios hace eso creo que nos trae mucha esperanza de ¿sabes? Como iglesia también compartir ese amor. No siempre esperando a que la gente venga a nuestra iglesia y hacer más grande la iglesia, sino, oye, hay gente que necesita ese amor de Dios, ¿sabes? Que lo compartamos, y la gente suele estar, pues, por lo menos aquí en España, en los bares, como decimos. Entonces,
yo creo que es un gran ánimo. Muchas gracias por compartirlo, Samu, porque nos anima un montón el escuchar tu historia. Gracias, sí. Pues nada, estamos llegando al final de nuestro capítulo. Sí quiero que preguntemos a los que nos estáis escuchando cómo fue tu historia con Jesús, cómo llegaste a la iglesia, o en qué punto estás. Quizás algunos no estás aún, te sientes lejos, sientes que estás ahí en momentos de decisión. Nos encantaría escuchar en qué punto estás cuando escuchas la palabra iglesia, en qué punto estás con Dios, con Jesús, porque queremos leerte ahí en comentarios por Instagram y creo que podemos leerte. Y si tienes alguna pregunta tanto para Samu, para mí o para Tony, pues estaremos encantados de poder responderte. Así que nada, este ha sido nuestro capítulo número 12 de Coneñe Podcast. Wow. Y una cosa, chicos, si creéis que estas historias nuestras, de qué fue lo que gente que no hubiera pisado una iglesia o no pensaba en volver a pisar una iglesia, les puede ayudar a escucharla porque se parecen a él, se parecen a mí, se parecen a Yampi, compártele este vídeo y cuéntanos qué tal ha ido. Nos vemos y hasta otra. Sí.